Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar CFDI 4.0. Se agotó el tiempo. Soy Leopoldo Gutiérrez de GL Wimba y nos acompañan el día de hoy Miguel Ángel, Paolo y Raimundo, tres expertos en la materia que han venido trabajando a lo largo de estos meses en poder acompañar a las empresas, interpretar las disposiciones legales y establecer pues diferentes rumbos de soluciones tecnológicas a fin de poder dar cumplimiento a estas nuevas disposiciones. En este webinar quisimos combinar estos tres grandes temas, el tema de compliance, la parte de cumplimiento, una parte también muy significativa en materia tecnológica y dar cabida también a las herramientas legales que pudieran ser factibles de utilizar en determinado momento. Voy a darle la palabra a Miguel Ángel para que nos acompañe en esta explicación desde el punto de vista de cumplimiento, cuáles son los principales retos que hoy vemos en nuestra audiencia de empresas y en general, pues lo que se ha venido ventilando también a través de los medios. En tu experiencia, Miguel Ángel, ¿nos podrías compartir cuáles son esos puntos críticos que tú ves hoy en día o escasos días de entrar en vigor ya nuestras disposiciones en materia de CFDI 4.0? Claro que sí, Polo. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y efectivamente, este tema del CFDI 4.0, creo que el principal asunto que está sucediendo en el sector empresarial es el desconocimiento. El desconocimiento no solo en cuanto a las fechas en que se tiene que cumplir con esta nueva obligación o con estos cambios, sino en la forma o en los impactos que dichos cambios tienen en nuestro negocio. La parte que tenemos que cuidar en cuanto al cumplimiento, desde luego, es primordial conocerla y sobre todo los impactos futuros que pudiéramos tener en estos aspectos. Entonces, la idea precisamente de este webinar es informar a las empresas respecto a estas nuevas obligaciones para que conozcan a mayor detalle tanto las fechas de cumplimiento como los principales temas por las que están atravesando la mayoría de las empresas. Y repito, muchas veces son temas tecnológicos, pero también muchas veces son temas de una imposibilidad en el cumplimiento de estas nuevas disposiciones por los asuntos que más adelante vamos a ver. Claro que sí, Miguel Ángel. Y bueno, yo adiciono que digo, no es solamente un CFDI 4.0 el que está por entrar en vigor, son una serie de disposiciones también en temas de cancelaciones, el uso del complemento carta aporte, los temas de la variación ahora del complemento de pago 2.0, y podemos así ir extendiendo la variedad de temas de cumplimiento que la autoridad pues nos obliga pues a cumplir en tiempo, en forma y en fondo en las tres modalidades del cumplimiento, y eso es lo que quisiéramos compartir con ustedes. Si nos podemos mover a la siguiente lámina, podríamos comentar pues de forma ya más particular, Miguel Ángel, cuáles son esas fechas límite, esas fechas críticas o límite para el cumplimiento de las diferentes disposiciones. Sí, desde luego. Sabemos que esta disposición tiene varias aristas, desde luego, entonces hay que enfocarla en cada una de ellas. Y primeramente hablaremos de la fecha de cumplimiento o la obligatoriedad en materia de este CFDI en la versión 4.0, que de inicio tenía una fecha en donde sería obligatoria desde el 1 de enero de este año. Sin embargo, se estableció por reglas misceláneas un periodo de convivencia del 1 de enero al 30 de abril, siendo la obligación a partir del 1 de mayo, pero posteriormente hubo una extensión de este periodo de convivencia para llevarlo del 1 de enero al 30 de junio. Es decir, a partir del 1 de julio será obligatorio forzosamente que los CFDIs que se emitan sean en su versión 4.0. Hemos visto
que en este periodo de convivencia ha sido poca la cantidad de contribuyentes que están ya migrando a la versión 4.0, debido muchas veces a la dificultad tecnológica que esto tiene, pero también a la dificultad operativa. Entonces, el tema del tiempo que nos queda de plazo, pues ya está muy corto, y desde luego esto implicará que los contribuyentes preparen su sistema, sus procedimientos y sobre todo las bases de datos de lo que requieren para poder hacer el timbrado y el validado de esta nueva versión de CFDIs a partir del 1 de julio. Otro tema que es importante resaltar es que hubo un cambio también, una reforma a partir de 2022 en el tema del nuevo método de cancelación de CFDIs. Esto es vigente y es mandatorio y obligatorio desde el pasado 1 de enero, y muchos contribuyentes, ante el desconocimiento de esto, pues les cayó de sorpresa, porque en la operación el sistema ya no permite cancelaciones si no es a través de establecer cuál es el motivo de la cancelación de ese CFDI, porque la autoridad lo que ahora está pidiendo es una justificación y una documentación soporte que precisamente tenga los elementos suficientes para validar que esa cancelación es real y que no están manipulando los CFDIs de algún modo, ¿no? Esto es vigente desde el 1 de enero. Hay 4 modalidades o motivos de cancelación que desafortunadamente ha habido también desconocimiento por parte de algunos contribuyentes, y sumado a esto ha habido problemas en las plataformas de timbrado de la misma autoridad fiscal, que han generado que esas cancelaciones, muchas veces en lugar de cancelar un CFDI, pues se tienen que cancelar varios, porque el tema al momento de la cancelación no les permite la sustitución y tienen que estar haciendo malabares muchas veces para poder lograr la cancelación. Y desde luego, esto genera que muchos contribuyentes, al querer cancelar un CFDI, terminan generando otros CFDIs que posiblemente estén activos y que no estén debidamente cancelados, y que se vuelve de algún modo un descontrol en cuanto a saber o conciliar cuáles son los CFDIs que realmente soportan las operaciones del negocio. Entonces, un tema delicado, desde luego, un tema que hay que cuidar muy bien y que recomendamos ampliamente, pues verificar que efectivamente las cancelaciones se hicieron correctamente y que no hay CFDIs activos o vigentes que no han sido correctamente cancelados, pero que corresponden a operaciones no realizadas o a sustituciones de CFDIs que se generaron posteriormente. Y el otro tema es el tema que a muchos contribuyentes les preocupa, desde luego, es el tema del plazo que en origen en la reforma al Código Fiscal de la Federación estableció la autoridad en cuanto a que la cancelación de los CFDIs sería permitida hasta el último día del ejercicio fiscal al que corresponda. Esto está en código. Sin embargo, a través de regla miscelánea, la autoridad permitió ampliar ese plazo hasta la fecha en que se deba presentar la declaración anual, es decir, 31 de marzo para personas morales, 30 de abril para personas físicas. Sin embargo, hubo un periodo en que hubo incertidumbre en cuanto a qué ocurría para años anteriores, y posteriormente, ya que pasó también el 31 de marzo y el 30 de abril respectivamente para cada tipo de contribuyente, qué iba a ocurrir con esos CFDIs que no se lograron cancelar. La autoridad ya permitió, a través de regla miscelánea, precisamente ampliar el plazo para la cancelación de CFDIs correspondientes a ejercicios anteriores hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, podríamos considerar que es un plazo suficientemente amplio para hacer dichas cancelaciones. Sin embargo, no debemos de dejar de señalar que la problemática para la cancelación persiste actualmente, por lo que acabamos de comentar en cuanto al nuevo método de cancelaciones, y por el otro lado, de este cambio de versión a 4.0, que seguramente va a generar también muchas complicaciones en los procesos. Entonces, de nuevo, nuestra recomendación es
asegurarse que la cancelación de esos CFDIs de años anteriores, tomemos provecho de este nuevo plazo y hagamos dichas cancelaciones, y si hay alguna problemática en la misma, pues dejarla debidamente documentada, porque la autoridad fiscal, desde luego, en alguna verificación que haga, podría argumentar que esa cancelación no es válida y, por lo tanto, establecer ingresos que considere emitido cuando no lo son. Entonces, sí es un tema delicado y que posteriormente hablaremos de la parte legal que tiene esta situación y lo que sugerimos que hagan los contribuyentes en ese sentido. Y por último, la fecha de la carta aporte. Aquí hay un tema que hay que remarcar de forma muy específica. La carta aporte es vigente y es obligatoria desde el 1 de enero de 2022. Si bien hay un periodo de transición en donde la autoridad permite que si en la emisión de dicho complemento carta aporte hay algún dato que esté incompleto, se considerará que se cumplió con la obligación de la emisión de la carta aporte. Bueno, no debemos de confundir eso con el tema de que haya una prórroga para la emisión. Es decir, se tiene que emitir el documento desde el 1 de enero del 2022 y si no se cumple con eso, pues lógicamente puede haber implicaciones de tipo fiscal, tanto para el transportista como para el que recibe ese documento al que le prestan este servicio. En materia de comercio exterior, sí hay un plazo que todavía no se llega al mismo como obligación para la emisión de la carta aporte y este será obligatorio a partir del 1 de octubre de este año. Es donde tenemos que anticiparnos también para ver cómo vamos a generar o a recibir esos complementos de carta aporte relativos a la importación o a la exportación de productos. Entonces, correcto, son temas que hay que ahondar definitivamente y ver las implicaciones que pudiera tener al respecto. Estamos viendo que gran parte de estos cambios obedecen obviamente pues a robustecer temas de fiscalización. Desde el punto de vista legal, Paulo, ¿cuál crees que pudiera ser pues una exposición de motivos real, clara, contundente, de por qué la autoridad se atrevió a hacer un cambio de versionamiento en un instrumento que es tan cotidiano, tan complejo de administrar y pues tan masivo como es el CFDI y todas sus variantes de complementos? ¿Nos podrías comentar un poco al detalle? Sí, claro. Desde mi punto de vista, lo hizo con una sola finalidad, que es un tema de control y eventualmente de recaudación. Y cada vez más las autoridades fiscales están usando tecnología con la finalidad de tratar de vigilar de manera más profunda a los contribuyentes para lograr sus metas recaudatorias. Desde mi punto de vista, esa es la finalidad que persigue la autoridad y, si me permiten un comentario paralelo, creo que no pensaron en algunas cuestiones que pueden llevar una complejidad práctica también desde el punto de vista legal. Ya lo adelantaba Miguel, en el caso de la cancelación de CFDIs, vamos a tener ciertos plazos máximos para llevarlas a cabo. En caso de que no cumplamos con esos plazos, va a existir un CFDI que, además de generar discrepancias fiscales, creo que el caso más delicado es que alguien lo deduzca y entonces nos situemos en el supuesto de una empresa que factura operaciones simuladas, porque esa factura no va a tener de por medio un servicio o un bien, es decir, la materialidad respecto de las operaciones. Y, por otra parte, y en relación a lo que también comentaba Miguel, desde el punto de vista de la migración del CFDI 3.3 al 3.4, pues yo solamente recalcaría que, a pesar de que tal vez se tenga una buena intención por parte de la autoridad de implementar medidas de control, al cierre del primer trimestre de 2022, solamente menos del 1% había migrado del 3.3 al 4.0. Es decir, sí, el 99.72% seguían usando la versión 3.3 de emisión
de CFDIs. Entonces, eso es lo que yo pudiera complementar, Leopoldo. Sí, gracias, Pablo. Digo, ha habido en los medios una serie de reacciones, incluso a nivel de memes, donde pues gran parte de estos cambios pareciera que la autoridad ya los tiene, sin embargo, te pide que los pongas de forma explícita a nivel de un comprobante, lo cual pues nos conlleva a un tema de no simplificación, obviamente. Digo, si yo ya tengo el RFC, pues sé a qué régimen fiscal está asociado, sé también cuál es su domicilio, su código postal, etcétera. Pero, sin embargo, pues la autoridad se atreve a volver a requerir esta información y no solo una vez, N veces y cada vez que se emita un CFDI. Desde el punto de vista tecnológico, Raimundo, ¿cuál debiera ser un contexto ideal de una empresa que quisiera controlar todos estos puntos críticos que hoy las nuevas disposiciones nos llevan a tener esquemas de validación pues en tiempo real, porque de otra forma sería muy difícil el poder componer la historia y sobre todo también pues ante las nuevas limitaciones, por ejemplo, para cancelación de CFDIs? Claro, Leopoldo, buen día a todos. Evidentemente el uso de la tecnología es el principal motor, ¿no?, con el cual nos podemos recargar en las empresas. ¿Y por qué decimos esto? Porque, bueno, la masificación de la información en la compañía permite, ¿no?, que los controles en esta situación donde tenemos que validar, bueno, se tengan que asignar a un método tecnológico. ¿Por qué? Si las personas tomamos esa tarea de hacer las validaciones o estar capturando los datos, evidentemente el riesgo de cometer errores, bueno, se hace bastante potencial. ¿Cómo resarcimos esta parte? Bueno, con el uso de la tecnología, ¿no? Como bien mencioné al principio. ¿Qué sucede? Que nos está poniendo en esta posición, y retomando un poco los comentarios que daba Paolo, nos está poniendo en una situación compleja la autoridad, ¿no? La primera es, hay que validar toda esta información para que me permitas generar estas facturas, y después tengo que hacer un segundo movimiento para, si me equivoqué, pues obviamente el tema de la cancelación se complica como un segundo proceso en la intervención en los FDIs en la compañía. ¿Qué sucede entonces? Que estos momentos con los cuales voy a estar interactuando, en cada uno tengo un reto, ¿no?, que resolver de carácter de procesos, como bien se indicó, evidentemente apoyándonos con la tecnología. Ahora, ¿qué sucede? El tema de la validación es importante, ¿no? Ahora, tengo que hacer una prevalidación antes de llevar a cabo el timbre fiscal. Sin embargo, también cuando ya se emiten los documentos fiscales, hoy es relevante que esta tarea de validación se realice. Y, por ejemplo, por ahí mencionaba también Paolo muy acertadamente el tema de, me puedo convertir en una empresa que sea una EFO, ¿no?, por ejemplo. Entonces voy a estar en un listado, tengo que estar revisando estos documentos porque puede ya haber esta distorsión de la información ante la autoridad, y entonces podríamos recaer que los proveedores que normalmente estábamos llevando una interacción de compraventa o de otorgación de servicios se complique, ¿no? Y entonces evidentemente tenemos que protegernos ahora también del lado B, no solo en la emisión, sino también cuando recibo la factura, pues tendré que validar no solo los componentes de estructura, sintaxis, que ya todos conocemos desde la versión previa, sino que ahora también en cuanto a procedimientos, ¿no? Que quién me está emitiendo es correcto, si me detallaron los impuestos correctamente, ¿no? Y por ahí veremos más adelante temas de objetos de impuesto y demás, que complican mucho la revisión en el proceso. Si no hay tecnología, evidentemente, los procesos se van a volver sumamente estresantes para los miembros de las compañías. Es correcto, Raimundo. Digo, tenemos esta vertiente del tiempo, es una de las modalidades del cumplimiento. Vamos a pasar a ver cuáles son algunos de los diferentes tipos de riesgo fiscales en los cuales podríamos estar incurriendo en lo sucesivo y a partir de la entrada en vigor de estas nuevas disposiciones. ¿Nos podrías comentar, Miguel Ángel, cuáles serían esos riesgos fiscales que tú señalarías como puntos clave a cuidar por parte de las empresas? Sí, desde luego. Creo que es muy importante tomar en cuenta que la autoridad fiscal está precisamente empujando a los contribuyentes a la digitalización. ¿Por qué? Porque la misma autoridad lo que está haciendo ahora es
una fiscalización completa digitalmente. Es decir, ya la autoridad no necesita ir a tocarte la puerta a tu domicilio fiscal para realizarte una revisión, ahora la va a hacer, o ya tiene la llave de la entrada de tu empresa a través de la información digital que tiene. Ya lo vimos al inicio de este año con el prellenado de las declaraciones, que ese es otro punto sumamente importante que tenemos que tomar en cuenta, en donde la autoridad ya hace un prellenado de declaraciones, no solo con la información de los pagos provisionales que se presentaron por los contribuyentes, sino con los CFDIs que se emitieron y con los CFDIs que se recibieron, pues ya tiene toda la información para hacerlo, ¿no? Este prellenado de declaraciones lógicamente implica que un CFDI incorrectamente emitido genera un prellenado incorrecto de las declaraciones. Es decir, si yo no cuido la correcta emisión de los CFDIs o la cancelación de los mismos, lo que va a suceder es que ese prellenado de declaraciones va a ser incorrecto y me va a generar impactos tanto en materia de impuesto sobre la renta como en materia de IVA. En materia de IVA, recordemos que en México es una contribución que se causa al flujo de efectivo. Entonces, el complemento de pago, que ahora también tiene varios cambios en cuanto a los datos que deben de incorporarse a dicho complemento, le van a permitir a la autoridad tener la certeza, al menos documentalmente o a través de lo digital, de saber cuánto del IVA realmente cobraste, cuánto del IVA realmente pagaste, y con eso determinar si hay o no diferencias. Entonces, la emisión de los FDIs correctamente, desde luego, y el cuidado de los mismos, como lo señalaba hace rato Ray, en tanto los emitidos como los recibidos, es decir, validar que lo que emitimos sea correcto y que lo que recibimos es correcto también, pues es un tema que hay que tomarle la importancia que tiene, ¿no? El problema de las cancelaciones, como ya señalábamos previamente, pues va a generar un conflicto o una especie de descontrol en las empresas en que si no lleva un análisis minucioso de los mismos, en algún momento se va a dar cuenta que ya no sabe cuántos CFDIs realmente están cancelados y cuáles están activos. Y bueno, es un tema, como lo decía Ray hace rato, que hay que atender. Si la autoridad está trabajando tecnológicamente, hay que atenderlo también, hay que darle la misma medicina a la enfermedad, ¿no? Es decir, si es tecnología, usemos tecnología para hacer ese control de emisiones, de recepciones, de cancelaciones, para poder atender este tema. El otro tema es precisamente que esa validación y emisión y recepción de CFDI, pues tenemos que acoplarla a lo que viene en el CFDI 4.0. Y creo que ese es uno de los mayores retos que tienen las empresas. Si bien acoplaron sus sistemas para validar la recepción de los CFDIs de sus proveedores a través de un portal de proveedores muchas veces, bueno, ahora hay que meterle estos cambios, meter cambios para validar los complementos de pago, meter cambios para validar temas de 69 y todo ese tipo de situaciones. Lo que nos lleva a que si no lo hacemos, desde luego, vamos a tener el problema de la fiscalización, de las cartas de invitación que está emitiendo la autoridad y de los actos de fiscalización que ya están a la orden del día, ¿no? Y bueno, ahí, desde luego, el tema de las cartas de invitación es algo a lo que hay que ponerle la atención debida. Vamos a ver mucha más cantidad de cartas de invitación en materia de discrepancias entre lo que son los CFDIs emitidos y los ingresos declarados por los contribuyentes. Y fíjate que, Miguel Ángel, digo, a partir de los nuevos nodos que se incorporan, creo que hay, pues, tal vez nos da permiso para ingenuamente llenar un catálogo con una opción de cancelación, de motivo de cancelación, pero creo que todas ellas traen, como coloquialmente se dice, dientes, y la autoridad te podría posteriormente fiscalizar por qué escogiste una opción y no otra. Igualmente, cuando nos vamos al nodo de si la actividad es objeto o no objeto, pues también tiene implicaciones muy profundas el hecho de que pongamos una opción u otra, o recibamos un CFDI de un proveedor que pone una opción u otra.
el régimen fiscal tiene también sus implicaciones. Incluso hasta los códigos postales pueden ser para los partes de nómina, pues un instrumento también de fiscalización. Al final del día, creo que la parte analítica también está de fondo en cómo debemos llenar estos CFDIs. Si bien en el título de este webinar es CFDI 4.0, el tiempo se agotó, creo que al final estos procesos pues son de mediano plazo, porque muchas veces pues ni la propia autoridad tiene claro cuál es la forma correcta de interpretar o de llenar estos catálogos que hoy en día ya son una obligación para el llenado de un CFDI. Nos preguntan, Paulo, por ejemplo, ¿qué pasa si no salimos a tiempo con la versión 4.0? Entendería que puede ser sujeto a multas y a la no deducibilidad para el cliente. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Es correcto. Digo, ya se acabó el plazo, como hemos mencionado, ya no va a haber un periodo de convivencia y entonces a partir del 1 de julio, si tenemos FDIs que no sean 4.0, la consecuencia es que no van a ser deducibles para renta ni acreditables para impuesto al valor agregado. Entonces, esa sería la respuesta contundente. Ya inclusive lo advirtió de esa forma la autoridad, ya lo advirtieron foros, asociaciones, cámaras, y no existe algo que esté regulado en ley que permita la no expedición del 4.0. Entonces, esas serían las consecuencias contundentes, inmediatas y directas, Leopoldo. Gracias, Paulo. Raimundo, ¿querías hacer un comentario al respecto también? Sí, sumando un poco a la idea y al comentario de Miguel, ¿no? En el tema este del prellenado y la parte de la autoridad que está utilizando tecnología, creo que es importante recalcar un elemento sumamente importante, y es la autoridad ha también disminuido los plazos para el cumplimiento. Es decir, por ejemplo, antes la expedición del complemento de pago te la dejaba hacer hasta el día 10, ahora es al día 5. Entonces ahora lo que estamos viendo es que va a ser más veloz para poder presentarte esa carta de invitación de manera inmediata al cierre del ejercicio del mes anterior. Es decir, vamos a ver una cantidad impresionante hoy de generación de cartas de invitación porque la información ya está. ¿Y qué otra información suma? Bueno, nos está pidiendo abrir el detalle de la información, por ejemplo, en el tema de los impuestos. ¿Qué sucede aquí? Que evidentemente tiene la captura y la fotografía completa de tu empresa en cuanto a transacciones se refiere. Entonces, va a ser una búsqueda muy especializada de los momentos, va a detectar discrepancias muy puntuales, lo que antes obviamente tendríamos que llegar a investigar, incluso hacer alguna auditoría adicional para poder segregar la información y poder dar respuestas. Hoy, teniendo todo abierto en el CFDI con información, es más fácil que él llegue y pueda hacerte las observaciones de manera puntual. Y evidentemente eso te deja en desventaja si no llevas a cabo lo que comentaba Miguel, ¿no? Si nosotros no damos esa medicina de meter la tecnología, nosotros no podemos ser preventivos y vamos a estar siempre estando a la luz de la autoridad y vamos a estar reaccionando cuando haya esa carta de invitación, ¿no? Cuando sea observado, lo vamos a hacer. ¿Y qué va a suceder? Que evidentemente va a ser muy rápido, ¿no? O sea, una vez que cierres el ejercicio, inmediatamente vas a tener la respuesta en tu escritorio seguramente. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que empezar a ser más preventivos en esa situación y eso solo lo vamos a lograr si incorporamos la tecnología porque es lo único que nos va a garantizar que la velocidad, el tiempo y el procesamiento que tenemos que hacer lo podamos lograr. Miguel Ángel, ¿qué tan lejos o qué tan cerca crees que estemos de ir a un sistema que sea determinado por la autoridad, donde ya nosotros pues no tengamos propiamente que llenar una declaración, simplemente validar un prellenado que la autoridad te pueda incorporar en la página, como hoy pasa ya en el caso de personas físicas en el impuesto sobre la renta, pues prácticamente las declaraciones ya vienen hechas. ¿Qué opinas al respecto? Definitivamente es algo que la autoridad tiene a corto plazo, ha estado trabajando muy fuertemente en ello y ese es el motivo precisamente de las cartas de invitación. ¿Por qué? Porque actualmente efectivamente hay áreas de oportunidad en ese prellenado de las declaraciones. Cuando revisamos los datos de lo que prellenó la autoridad, encontramos todavía muchas fallas
no en la cuestión de que el contribuyente no haya generado correctamente los CFDIs, sino en cuestiones de que no precisamente la generación del CFDI implica la acumulación de los ingresos en ese momento, lo cual desde luego genera discrepancias muchas veces, pero creo firmemente que la autoridad, al hacer esas cartas de invitación, es un medio de presión para que esas áreas de oportunidad se detecten, se corrijan y efectivamente pueda hacer un prellenado más íntegro, más completo, correcto, de tal modo que la autoridad pues tenga el sartén por el mango y pueda de alguna forma en algún momento fiscalizar de forma más precisa, ¿no? Entonces, es algo que viene en muy corto plazo, es algo que ha venido trabajando la autoridad desde hace años, pero creo que ahora sí ya estamos viendo los resultados para la autoridad misma los está viendo y es algo que no va a dejar de lado, es algo en donde va a estar presionando. Yo calculo 2, 3 años veremos cambios tremendos en materia de fiscalización a través de los medios digitales. Oye, Paolo, ¿qué pasaría en un conflicto entre el emisor y el receptor, suponiendo, por ejemplo, en este nuevo nodo de si la actividad es objeto o no objeto? Si el emisor dice que es no objeto y el receptor dice que es objeto o viceversa, una vez que ya lo recibí, ¿qué pasaría? O sea, si yo no tuve la precaución de leerlo y en todo caso, pues comunicarme con el emisor para corregir la situación, ¿qué pasa una vez que ya lo recibí, yo ya le di efectos o no le di efectos? ¿Qué medio de defensa podríamos tener como contribuyentes ante una situación de este tipo que seguramente se van a dar muchas veces porque pues, son temas difíciles también de analizar y determinar realmente si la actividad es objeto o no objeto, por ejemplo? Claro, me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver con mayor detalle, Leopoldo, pero al final del día es información y documentación que depende de un tercero. Entonces, ese llenado no está dentro de mis manos y por ese llenado puede ser que me castiguen mi deducción y mi acreditamiento. Ante esa circunstancia, podemos elegir cualquiera de las siguientes 2 alternativas. Esperar un acto de fiscalización convencional, como una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, o un método ágil, como una carta invitación, y tratar de sostener la ilegalidad o dar alguna argumentación para señalar del por qué no debo de sufrir alguna de estas consecuencias, incluyendo multas, actualización, recargos, etcétera, o tratar de actuar de forma preventiva. Y actuar de forma preventiva es impugnar toda esta serie de lineamientos a través de una demanda de amparo. En concreto, por lo que se refiere al 4.0, pues tendremos un plazo de 30 días contados a partir del 1 de julio para atacar la inconstitucionalidad de todas estas disposiciones. Y no es tanto para no cumplir, sino es para tratar de buscar una suspensión en el sentido de no sufrir las consecuencias que acabo de mencionar por falta de llenado o un llenado indebido o algún tipo de discrepancia como la que bien acabas de comentar, en donde depende de un tercero. Entonces, lo voy a explicar con mayor detalle, pero en términos generales sería cualquiera de esas 2 vías, actuar de manera preventiva o reactiva, Leopoldo. No hay otra opción. Gracias, Paulo. Pues les comento, este código QR, si nos ayudan a sacar su teléfono, tomar la imagen y poder entrar a una breve encuesta, o un breve cuestionario más bien que realizamos para poder conocer también y compartir con la audiencia de este webinar cuál es el estatus que hoy tenemos en términos de la incorporación del CFDI 4.0, algún estatus también del tipo de solución tecnológica que hoy en día ustedes están incorporando a sus procesos y hasta dónde estos medios legales que comenta Paolo, pues los ven factibles también de utilizar en breve en caso de que ustedes no salgan con la versión CFDI 4.0. Les vamos a dar acá unos minutos, igual si nos apoyan a tomar la imagen de nuevo, por ahí la volvemos a repetir más adelante la imagen si alguien no estuviera todavía
listo para hacerlo, ¿no? Ok, uno de los puntos, Raimundo, pues obviamente es el entorno tecnológico en el cual hoy pues ya estamos inmersos porque pues el volumen, la variedad de CFDIs que tenemos pues conlleva que tengamos que utilizar herramientas tecnológicas. Incluso temas que eran anteriormente muy poco utilizados, como pudiera ser la clave de producto o servicio, pues hoy también se vuelven relevantes porque incluso la autoridad ha anunciado, por ejemplo, que derivado de cuál es el tipo de concepto que pongamos en la venta o en la compra de los insumos, pues se perfila una cadena productiva distinta, tal vez a la actividad económica en la cual estamos registrados, y hay que recordar que hoy en día, pues esa actividad económica también representa una tasa efectiva promedio de impuesto. Esa tasa efectiva de impuesto, pues tiene que ver, pues precisamente cómo llenamos estos conceptos del producto o el servicio, igualmente cuando vendemos que como cuando compramos. Entonces hay que estar atentos incluso a estas claves de producto o servicio para evitar pues que la autoridad de oficio me pueda mover de actividad económica y tratar de imputar una tasa efectiva más alta a la cual hoy en día estoy pagando. Coméntanos, Raimundo, pues cuál ha sido la experiencia en la parte de las implementaciones. Creo que podemos partir de los temas básicos, de solucionar como primera etapa, pues obviamente el llenado, la parte de cumplimiento que comentaba Miguel Ángel, pero también pensando pues ya de cara a la fiscalización, cuáles son esos riesgos que debiéramos evitar y qué tipo de controles deberíamos establecer desde el punto de vista tecnológico. Sí, Leopoldo, y como bien comentas, se vuelve un tema cada vez más complejo en cuanto al manejo de la información. Evidentemente, la empresa cada día está generando volúmenes altos de información por todas las transacciones que está llevando a cabo por su propia operación, y ahora le tenemos que sumar información adicional. Y como bien precisaste al inicio de este webinar, hay información que previamente ya tiene la autoridad, por ejemplo, un tema de la constante situación fiscal, que es el primer punto que estamos viendo aquí, que es los temas de razón social, código postal y el régimen. Ya tiene nuestros RFCs, técnicamente la información a nivel de datos está asociada, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Que, bueno, nos pone a la luz esta información y seguramente tiene otra estrategia que a lo mejor aquí Miguel nos podrá complementar más adelante. Otra estrategia, ¿por qué? Porque pone esta información para que estemos actualizándonos, ¿no? Probablemente el trabajador, si está en Ciudad de México y los domicilios están en otro estado, no sé cómo pueda jugar a lo mejor en temas de compliance, en otros temas que pueden ser paralelos, por ejemplo, seguridad social, Infonavit, a lo mejor puede tener alguna afectación. Entonces, también la autoridad está haciendo estas tareas para poder unificar la información y entonces tener la información veraz, ¿no? Entonces, es un tema que va un poco más allá, creemos, no es simplemente el tema de porque quiero que pongas información que aunque ya tengo, quiero validarla. Creo que tiene un trasfondo y que eso se va a empezar a ver, como bien marcó el periodo Miguel, en un tema de 2-3 años, vamos a estar viendo esta incorporación. Las personas tenemos que ahora estar llegando a la delegación del SAT a hacer estos trámites. ¿Qué sucede con estos primeros puntos? Bueno, la validación se lleva a cabo y tenemos dos retos tecnológicos. El primero es la información la información ya la posee la compañía, porque cuando nos hace nuestro expediente como trabajador, como empleado, bueno, llena toda esta información de nosotros. ¿Cuál es el problema? El origen de la información pudo haber sido un domicilio, un comprobante de domicilio, una credencial de elector en su momento, un INE actualmente. Entonces, no se va a hablar con la información que el SAT está con la constancia fiscal, porque muy probablemente, pues yo que soy una persona física, fui con mi primer trabajo, e incluso puede ser que ni siquiera yo hice el trámite, lo hizo la propia compañía, y entonces no sé qué información tenga registrada. ¿Cuál es el reto? Muchas veces tampoco fui a sacar una e-firma, ¿no? No tengo un password de un usuario, es decir, el reto se vuelve muy complicado. ¿Cómo me allego de la información es el reto? ¿No? Ese es el primer punto que tenemos, independientemente de que lo va a validar la autoridad a la hora de timbrar, es cómo recolecto esta información. Ahora, ya hay mecanismos tanto para la persona física y algunas facilidades que surgieron al inicio de esta semana, donde también las empresas pueden solicitar esta información de sus empleados
para poder facilitarles la información, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien versa nuestro título, el tiempo se nos ha agotado. Entonces, la autoridad quiere disponer toda la información que se requiere para pasar esta parte del cumplimiento en el timbrado, para que no haya esta prórroga que no está visualizada y que no se ve por ninguna manera, ¿no? Entonces, ya tenemos estas fechas de cumplimiento muy cerradas y por eso es que los esquemas de la autoridad nos están proporcionando la información. ¿Cuál es el reto? Bueno, independientemente, ya puedo yo traer las constancias de situación fiscal a mi empresa y ahora hay que procesarlas, ¿no? El reto tecnológico es cómo las proceso. Puede ser un proceso manual y vamos a volver a caer en el primer punto que yo hablaba, el riesgo de errores demasiado alto si se lo dejamos a un equipo de trabajo muy probablemente. Y ahora tendríamos que hacer esa lectura de las cartas de situación fiscal. ¿Cuál es el reto? El formato de la información, la estructura de la información. Es un archivo de carácter PDF. Si bien nos va y tienen la impresión, pues puede ser una fotografía, un archivo escaneado, lo cual complica sumamente la extracción de esta información a través de la tecnología. Sin embargo, ya están los mecanismos implementados, ¿no? En la parte de las soluciones tecnológicas, es algo que es muy sonado en el mercado, que se llama OCR, que es un reconocimiento de caracteres a través de estos documentos y que nos permite sacar esta información. Y el reto final en este tema específico es cómo actualizo mis sistemas para que estén a punto a la hora de la emisión. Entonces, como veremos, tenemos 3 grandes retos que resolver para poder llegar a la solución, ¿no? Sí, definitivamente, digo, ahí, Raimundo, también hay una complejidad desde el punto de vista legal, a nivel de, pues, una transacción, el comprobante fiscal es el comprobante comercial también, Paulo, y he escuchado también en algunos foros discusiones sobre hasta dónde este domicilio fiscal es el que legalmente es válido para una transacción, y si sería necesario en determinado tipo de operaciones incluir un domicilio que no sea el fiscal, como hoy la autoridad nos lo está imponiendo. ¿Qué opinas al respecto, Paulo? Pues es un tema que ha dado mucho de qué hablar, va a dar muchas interpretaciones en materia de actos de fiscalización, pero hoy por hoy el domicilio fiscal y el concreto en código postal, conociendo la autoridad, es el que debería de aparecer en tu constancia de situación fiscal. Y bien lo comentabas al principio, Leopoldo, hay varios memes, hay varios temas que están circulando en redes y hay uno muy curioso en donde dice, te pido una obligación para que tú se la pidas a tu empleado, el empleado se la pida al SAT, el SAT se la dé al empleado, el empleado se la dé al patrón y el patrón se la dé al SAT. Y entonces parecería como un efecto lavadora, pero eso es lo que te va a salvar si el día de mañana no tienes el domicilio fiscal y en concreto el código postal que tenga el SAT en su base de datos, entonces te puedes arriesgar a que esos comprobantes no sean deducibles o en su caso acreditables, si realmente lo que está preocupando es el CFDI de nómina o bien los comprobantes que te expidan tus proveedores, porque tampoco Correcto. Va a estar en tus manos, sino que va a estar en manos de un tercero, un llenado correcto, Leopoldo. Correcto. Miguel Ángel, estas disposiciones, digo, más bien facilidades que sacó el SAT recientemente y creo que de forma bastante tardía, el domingo 29 de mayo, publicó esta nueva posibilidad que comenta Raimundo de hacer una generación masiva de constancias y en teoría pues buscar como facilitar el cuello de botella que hoy tiene el SAT en este tema. ¿Qué opinas al respecto de este tipo de solución? Sí, efectivamente creo que es tardío también por las fechas que no ha querido mover el SAT en cuanto al cumplimiento de esta obligación. La autoridad ha estado, insisto, presionando bastante en materia de que sea realmente el empleado el que tome la responsabilidad de su situación fiscal, cuando en el pasado sabemos que no era así, ¿no? Sabemos que en el caso de empleados con ingresos inferiores a 400,000 pesos en el año, es la empresa quien hace el cálculo anual, pero ahora parece ser que la autoridad está volteando hacia los empleados para que se hagan responsables de esa situación fiscal y por eso ha de alguna forma establecido en el proceso que la entrega de la constancia debe de ser directamente al trabajador, casi que una entrega en mano directamente, previa identificación desde luego,
y no ha permitido que sea la empresa quien procese esas constancias o que obtenga esas constancias. Esta facilidad, si bien va a ayudar a muchas empresas a poder solicitar masivamente las constancias, la entrega sigue siendo a través de entregarlo directamente por la autoridad al empleado de forma directa. Y la disposición establece, o la facilidad establece, que empresas con empleados en cantidad mayor a 400 pueden hacer una solicitud masiva de las constancias, y en cuyo caso la autoridad va a citar a los empleados para que vayan al SAT a recoger dichas constancias. Y aquellas empresas que tengan más de 1,000 trabajadores, bueno, también pueden hacer una solicitud masiva para que entregue la autoridad en el domicilio de la empresa dichas constancias. Pero de nuevo, es algo en mano. Realmente creo que no le va a funcionar. La autoridad misma no va a tener los recursos ni el tiempo para hacer este tipo de entregas, sobre todo si consideramos que los horarios de los trabajadores pueden ser distintos, que las ubicaciones en donde estén laborando los trabajadores pueden ser distintas. Entonces, es una situación compleja. Creo que la autoridad va a ir poco a poco soltando un poco más esa facilidad para que la empresa misma pueda apoyarlo en ese proceso. Y yo sumaría a este tema ya en la cuestión del cumplimiento de los nodos y de los datos que debe de llevar ese CFDI, el complemento del CFDI de nómina, la cuestión del dato, no solo del domicilio fiscal, también el régimen fiscal es un dato, creo yo, en el aspecto de las nóminas, un dato crítico, porque efectivamente el domicilio fiscal puede ser que el trabajador tenga el domicilio de la empresa, incluso en donde inició sus labores por primera vez, y ya haya cambiado de domicilio o de empleo y ya no es esa ubicación, o cambió su domicilio en cuanto a habitación y también no es el mismo. Pero el tema del régimen fiscal es algo que a mí me llama mucho la atención, porque el timbrado de la nómina se supone que debería de ser con un régimen fiscal de sueldos y salarios. La realidad es que hay muchos trabajadores que no tienen solamente ese régimen fiscal. Hay trabajadores empleados que también tienen o son recicos, es decir, el régimen simplificado de confianza, tienen algún negocio por ahí de fin de semana o algún negocio alterno en donde también están dados de alta, y muchos de ellos en las constancias no aparece siquiera el régimen de sueldos y salarios, sino ese otro régimen. Entonces, ahí creo que jurídicamente, pues sí hay elementos también que establecer para que la autoridad no vaya a objetar la deducción, porque yo le puse el régimen que traía la constancia, pero resulta que no es el de sueldos y salarios, ¿no? Por acá nos preguntan también, Miguel Ángel, Paolo, Raimundo, ¿qué pasaría si en el universo de empleados un 87% no concilia? ¿Cómo hago yo para exigirle que actualicen su domicilio fiscal de su casa habitación y que sean exclusivamente del régimen de salario? ¿Qué estrategia recomendarían para una empresa de este tipo? Fíjate, Polo, que ahí el Código Fiscal establece qué se considera domicilio fiscal. En el caso de personas físicas con actividad empresarial, dice que es el lugar donde tengan su local o establecimiento. Y en el caso de personas que no tengan actividad empresarial, en donde llevan a cabo sus actividades. No es muy claro el código en razón al caso de sueldos y salarios. Se entendería que puede ser considerado el domicilio el lugar donde laboran también, pero también se podría considerar válido que sea la casa habitación. Entonces yo creo que es un tema que si tienen un domicilio, ahí sí creo que la autoridad no puede forzar al contribuyente a que deba de ser específicamente el de su casa habitación. Es el domicilio que el empleado declaró al SAT y bueno, es el que está respetando el empleador, ¿no? Pero ahí, Raimundo, en las pruebas de validación que se han hecho, ¿cuál es la respuesta cuando no atinamos realmente a ese domicilio que especificó el empleado en el momento en que se registró o hizo su último cambio de domicilio? ¿Qué pasa?
Sí, fíjate que justamente ese es uno de los campos críticos hoy en día, el código postal. Y lo que hace el SAT es no aceptar el timbrado, sino es la información que él posee, ¿no? Como bien comentaba Miguel, no importa si me registré hace 10 años y tengo ese código postal, es el con el que debo de timbrar. Entonces, ha sido complejo para las empresas conciliar esta información porque yo tengo otros datos derivados de los comprobantes de domicilio u otro lugar y tengo que actualizar con algo que trae la constancia. Entonces, también en cuanto a información en los sistemas, habrá que ver cuál fue la estrategia de cada empresa, ¿no? Si hicieron alguna disposición de información solo para el cumplimiento de este nuevo requerimiento o modificaron las bases de datos de sus empleados, que obviamente ahora van a tener información intercalada a domicilios con códigos postales del SAT, etcétera. Entonces, es un verdadero reto tecnológico y obviamente, pues bueno, el efecto es el no timbrado, ¿no? Me detiene el SAT inmediatamente, me dice tu código postal no es correcto. Y otra cuestión, déjenme adicionar. Yo he visto en algunas notas que inclusive se ha dicho que si no concilian los códigos postales, algunos patrones van a detener el pago de nómina. Jurídicamente esto sería ilegal y desde el punto de vista de cumplimiento, pues bueno, este es el caso de los más recurrentes que están sufriendo todas las empresas, precisamente porque no pueden cumplir al 100% con el CFDI de nómina, precisamente por el código postal de los empleados. Y es aquí en donde se abre la posibilidad de presentar una demanda de amparo, tratar de conseguir una suspensión para demostrar que no es un dato que le corresponda o sea responsabilidad del patrón, es información y documentación de un tercero. Y entonces, si conseguimos un amparo con una suspensión, pues el mejor efecto sería no sufrir las consecuencias de deducción en materia de impuestos sobre la renta sobre los FDIs de nómina. Ante esta circunstancia, nos preguntan también, Pablo, en algunas asociaciones están solicitando una prórroga. ¿Qué posibilidades ves de que pueda existir? Pues ya la solicitaron, sacaron una nota, en concreto la Coparmex, lo digo porque es información pública, había hablado de una prórroga, al día siguiente se desmintió y dijo no va a haber ninguna prórroga, después el SAT salió contundente diciendo que ya no había ninguna prórroga. Entonces la información que a lo mejor está circulando en medios no es oficial, tendría que venir un comunicado por parte del SAT en todo lo que resta del mes, pero independientemente de que den una prórroga o no, sí o sí tenemos que estar listos en el mejor escenario para actuar el 1 de julio. Entonces, yo no he escuchado alguna otra prórroga en medios, nada oficial, y pues bueno, al parecer esto va a ser mandatorio a partir del próximo mes. Muy bien, pues continuamos, Raimundo. En la parte de actividades no objeto, ¿qué nos puedes comentar? Sí, fíjate que de manera muy puntual este ha sido un tema muy crítico para las empresas, no solo para el que va a emitir el documento, ¿no? O el CFDI, sino para quien lo va a recibir, porque evidentemente es un trabajo que se tiene que hacer un análisis y que hemos visto que el reto no nada más es tecnológico, ¿no? Hemos visto que es un reto tanto fiscal, ¿no? Tanto de la parte del equipo de litigio, ¿no? Porque tienen que saber cómo vamos a formar un criterio para decir qué es objeto, qué no es objeto, y después la implicación o el efecto que tiene ya en la determinación, ¿no? Entonces, este reto del no objeto es crítico y es multidisciplinario, ¿no? No solo el reto es tecnológico de qué le pongo, un 011, 02, 03, no importa eso, ¿no? Realmente es el trasfondo de cómo se compone esa nueva descripción, porque le va a dar un efecto y un sentido al CFDI distinto a lo que hoy conocíamos, ¿no? Entonces, ese es el reto principal, recargarnos en nuestros equipos fiscales para poder determinar qué estoy haciendo operativamente y poder reflejarlo de manera adecuada. Y esto se suma también al tercer punto que está en la lámina, es el tema de comercio exterior, ¿no? También el SAT ahora dispone el tema de la exportación para marcarlo y obligarnos en ese sentido a hacer el complemento de comercio exterior, ¿no? Con la indicación que tiene para hacer una lectura más limpia de la información que tiene disponible en el CFDI. Un punto muy crítico es el detalle de los impuestos del complemento de pago, ¿no? Lo que hizo la autoridad es separar ya no nada más entre traslados y retenciones,
sino que el tipo de traslado que estás haciendo y las tasas en las que estás efectuando los movimientos o las transacciones. ¿Qué reto tienes aquí? Bueno, evidentemente muchos sistemas simplemente tenían pues algunos catálogos o algunos componentes que permitían el llenado. Sin embargo, distribuir esa información en el CFDI ha sido el reto. ¿Cómo la voy a hacer que se asimile en este nuevo formato de estructura? Porque es complicado, ¿no? Incluso hay nuevas, me atrevería a decir que el cambio para el complemento de pago es totalmente una versión nueva del documento. Tiene algunos elementos de la previa, sin embargo, es totalmente distinto. Entonces, es un reto tecnológico que no hemos, muchas de las empresas se han enfocado en el tema del CFDI y en estos retos de validaciones que nos puso la autoridad y hemos dejado un poco de lado el tema del complemento de pago. Podríamos estar certeros por la experiencia que tenemos en el mercado, que este punto está siendo hoy uno de los más críticos de cara al cierre del periodo, ¿no? Y como comentaba anteriormente, hay un tema de las validaciones, ¿no? Estos FDIs se tienen que estar validando tanto a la salida en la emisión como en la recepción. Y quien nos ayudó mucho a ver esta situación fue el complemento de la carta aporte, ¿no? Nos dio luz de esta colaboración en obligatoriedad de la información y entonces ahora ya lo hacemos de manera muy transparente, es decir, cuando emito y cuando recibo hago estas validaciones. Eso mismo hago cuando hago una carta aporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, este reto de validación, tanto a la emisión como a la recepción, se vuelve importante porque tiene que ser prácticamente en línea, ¿no? Muchos elementos podría ser, por ejemplo, si es un tema de pagos, bueno, si yo voy a efectuar con esa factura que me llega, si yo voy a efectuar el pago a mi proveedor, por ejemplo. Entonces, puede ser que en cuanto a tema de procesos también llegue a modificar cómo funciona hoy la empresa o la organización. El tema de cancelación ya lo vimos anticipadamente y tenemos una pregunta que igual podría valer la pena retomar, ¿no? Que nos comentan que en esta nueva forma de cancelación ahora se solicita una razón y quién decide si se pone esta razón o no, si es la empresa o es el SAT. En este caso es la empresa y tenemos pues prácticamente 3 elementos, ¿no? Es cancelaciones por errores, ¿no? Ese es uno de los primeros motivos, es decir, me equivoqué en el monto, en el producto, en lo que sea y la corrijo. Un segundo bloque de facturas que puedo cancelar derivado de que no surgió o no hubo una operación, ¿no? Que como comentaba Pablo por ahí, tema de materialidad, bueno, no hay nada efectuado, simplemente fue una factura que pude haber generado por un servicio que teníamos pactado pero que no se generó. Y finalmente una tercera que tiene que ver con facturación global. Hay negocios tipo, por ejemplo, restaurantes, gasolineras, que al cierre del ejercicio, de la semana o del día, pues hacen una factura global simplemente porque no le requirieron el detalle de la facturación a un contribuyente, ¿no? Entonces, también si alguien viene y te solicita después de tu facturación global, bueno, tienes que cancelar la factura global, disminuir la transacción que te están solicitando, sacar una factura ya específicamente a un contribuyente y volver a generar la factura global para tener el soporte. Entonces, es un proceso muy complicado y un reto bastante interesante. Y para cerrar, creo que el tema más importante y que hemos estado dejando al último, ¿no? Todavía en este cierre de ejercicio fiscal, lo que va a suceder es que vamos a tener la convivencia del CFDI 3.3 con el 4.0 al cierre de mi ejercicio fiscal y créanme que el reto tecnológico es cómo voy a conciliar la información entre estas dos versiones de información, cómo las voy a unir a la hora de presentar las declaraciones en el 2023 del ejercicio que estamos efectuando ahorita. El reto se vuelve muchísimo más grande a la hora de juntar toda la información que voy a tener que presentar el próximo año. Entonces vamos a tener que irnos preparando, ¿no? A empezar a hacer esas medidas preventivas de cierre de año para que yo esté listo en el mes de abril o de marzo, dependiendo si soy físico o moral, y estar listo con esta conciliación, porque seguramente vendrá muchísima observación por parte de la autoridad y el reto es estar muy, muy, muy bien preparado con estos temas de conciliación, ¿no? Nos quedan unos pocos minutos. Quisimos poner estas láminas a manera de resumen y síntesis de cuáles fueron las respuestas del grupo participante en este webinar sobre esta pregunta: ¿cuáles de estos cambios de la nueva reforma CFDI no tienes implementado? Y vemos pues respuestas alarmantes. Por ejemplo, en el caso del timbrado CFDI 4.0, tanto nómina como clientes, el 57% manifiesta no estar listo. Igualmente, en el análisis de actividades no objeto, que es un tema también pues muy particular, pero también que puede para algunos giros de negocio ser bastante significativo.
En la parte del timbrado de complementos de pago 2.0, el 45% sería la tercera respuesta negativa, donde no tenemos una solución ya implementada. Y en cuarto lugar, pues la parte de las conciliaciones contables fiscales, ¿no? Esta era parte, digamos, del propósito también de que ustedes tuvieran una imagen de cómo está hoy en día el mercado, y obviamente pues es una muestra bastante representativa, todos ustedes como participantes del webinar, para poder tener una idea de qué está pasando en el resto de las empresas. En la parte de la automatización, que es también uno de los temas que hemos puesto a discusión en este webinar, el grado de implementación del CFDI 4.0, pues vemos que es medio, en la respuesta más contundente. Sin embargo, tenemos entre nulo y bajo un 25% y a nivel alto solamente un 23%, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también nos ayuda a determinar dónde estamos posicionados respecto al resto de empresas y pues estar más o menos tranquilos en relación a estos comparativos. No me resta más que pues agradecerle a toda la audiencia que se hayan conectado a este webinar. Derivado de esta pequeña variante del webinar que introdujimos un cuestionario que nos hicieron favor de contestar. También vamos a poderles ofrecer una guía de bolsillo, una guía rápida para que ustedes también la tengan a la mano y puedan seguir tanto los temas de forma, de fondo, como de fecha, el cumplimiento que hoy en día las nuevas disposiciones nos obligan a tener prendido, pues ese cumplimiento cabalmente, ¿no? Le doy gracias a Miguel Ángel Medina, a Paolo Espinosa y a Raimundo González por sus apreciables comentarios. Están acá nuestros datos. Si quisieran contactarnos para ya dudas más puntuales, pues con todo gusto podemos atenderlos.